saludo para todos ustedes. Hoy continuamos la entrevista con Lorenzo Velázquez, quien la semana anterior nos comentó cómo fue ese entrar, después de que sintió el llamado claramente del Señor a seguirlo, entrar a la congregación de los legionarios de Cristo. Y nos quedamos precisamente en el momento en que Él nos compartió que leyó la Santa, estando allí en esta congregación, tuvo la oportunidad de leer toda la Sagrada Escritura y cómo se fue abriendo el Espíritu Santo, fue abriendo un espacio muy especial en la vida de Él. Quedamos entonces en esa parte de donde habías terminado de leer la Santa Biblia y bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo empiezo a anhelar todo lo que había sucedido en Hechos de los Apóstoles. Yo empiezo a anhelar la promesa, entendí la promesa que Jesús hace cuando uno lee Juan 15, 16, 17, empiezo a entender y empiezo a relacionar, por ejemplo, el libro de Ezequiel con el Espíritu Santo, el Valle de los Huesos Secos, cómo Él iba a dar espíritu. Empiezo a entender en Hechos de los Apóstoles cuando Pedro cita a Joel y empiezo a hacer, como lo leí de manera muy rápida, una relación y empecé a entender el deseo de nuestro Señor de que recibiéramos su Espíritu Santo, porque era un deseo ferviente. Por eso incluso cuando los apóstoles están en la Eucaristía, ellos no salen realmente a predicar, por más que recibieron el cuerpo del Señor. Y el Señor abre las puertas del reino, efectivamente a través de comer su cuerpo y su sangre, pero les dice, esperen, porque antes de, para que ustedes me puedan anunciar en todas las naciones, tienen que recibir el fuego y el poder de lo alto. Yo empiezo a anhelar eso y no sabía cómo hacerlo. Ahí se me presenta el libro de Antonio Rollo Marín, El Gran Desconocido, y yo lo leo y empiezo a entender algo que dice Juan. En ese momento no lo capté en las Escrituras, de cómo se tiene que pedir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se tiene que pedirle directamente al Padre, ¿cierto? Y podemos llegar directamente al Padre por el sacrificio en la cruz. El sacrificio en la cruz inmediatamente nos conecta con la voz del Padre. Por eso Jesús le dice a la Magdalena, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Con el no mi tangere, que es no me toques, y es porque cuando Él asciende, Él nos abre el eco del Padre. La voz del Padre que fue entregada a través del Cristo, del Logos, la recibimos y por eso ya nos podemos comunicar con el Abba. Y por eso Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Y en Juan es muy claro, también aparece en Lucas, que Él le dice, venga, ¿cuánto más mi Padre no les dará el Espíritu a los que se lo pidan? ¿Cierto? Entonces entendí que el Espíritu se le pide directamente al Padre. Antonio Rollo Marín la tenía súper clara y yo empecé a decirle al Padre, al Abba, papá, dame el Espíritu Santo, porque yo veía incluso que yo en mí no podía cambiar muchas cosas, que yo quería ser bueno, yo quería ser un buen religioso y yo era una calamidad, no me comportaba bien, o sea, entonces yo decía, es que ya entendí, esto no es mi obra y entiendo un poquito lo que dicen, que realmente la obra no es de uno, la obra es de Cristo que vive en uno a través de su Espíritu. Entonces le empecé a pedir al Abba, y yo recuerdo que una vez estaba como haciendo ejercicio. Entonces hacíamos ejercicio, eso era súper en silencio, era muy duro. Entonces yo, dame tu Espíritu, y yo empecé a sentir una menta en el corazón y como si me estuviera ahogando y como una felicidad, una alegría. Y nosotros en esa época hacíamos mucho silencio, entonces había que hacer silencio todo el día y yo todo ese tiempo que pedía al Espíritu Santo a mí me daban ataques de risa. O sea, literalmente yo como que me empezaba a reír de la alegría, una felicidad, un dolor en el corazón. Yo no lo puedo expresar, como si hubiese un fuego en el corazón, una cosa impresionante. Y yo le contaba incluso a los superiores, como les denominábamos, no me paraban muchas bolas. Y bueno, fue muy difícil para mí, hay que decirlo. Creo que tuve mucho sufrimiento porque me sentía un poco incomprendido. Entonces hablaba del Espíritu Santo y empecé a sentir como
mociones o como, por ejemplo, alguien está enfermo, vaya y ore por él. O sea, como si otra persona desde ese momento me estuviera dirigiendo, y empecé un poco a distinguir, como algunas veces cuando hablaba Jesús o cuando hablaba el Espíritu, y obviamente pues también muy pocas veces cuando hablaba el Padre, lo que habla muy poquito y cuando habla es muy diferente. Entonces ahí empezó como todo ese proceso de yo caminar con el Espíritu, y mi vida se me hizo muy fácil. Hay como que, hay que decirlo, se me hizo muy fácil como al nivel religioso, pero también me llevó como un montón de problemas que me decían: no, usted por qué se comporta así, usted por qué no lee las escrituras del fundador, por qué prefiere leer la Biblia. Entonces algunos me decían: es que usted parece protestante. Entonces yo no empecé como a no citar ni teólogos ni nada de eso, sino yo seguía y seguía y seguía leyendo la Biblia, pero pues en peliculado, o sea, literalmente parecía un protestante. Bueno, tuvo la oportunidad de estudiar en un importante instituto en Roma, ¿no? Sí, estudié, obviamente en términos religiosos, por lo que se llama la filosofía. Yo nunca logré estudiar la teología. Ahí empecé a ver mucho la obra del Espíritu Santo. Me tocó incluso acompañar a mi hermano. Yo tuve como esa fusión del Espíritu. Mi hermano Pablo la tuvo mucho después, entonces me ayudó mucho como a entender qué había pasado con él, y a sentir pues como ese deseo de evangelizar. Ahí tuve la oportunidad de estudiar. Ya después me salí, ¿cierto? Hay que decirlo, pues básicamente también por una revelación de Dios. Yo estaba tranquilo, estaba contento. La congregación sin lugar a dudas tuvo problemas con su fundador. A mí no me tocó, pues cuando yo me salí no habían aparecido todos los problemas propios pues del fundador, y yo pues una vez estaba en unos ejercicios espirituales y el Espíritu me dijo 3 cosas muy sencillas. 1, ya terminaste acá. 2, vas a vivir en New York. Yo, bueno. Y 3, vas a estudiar la maestría en estudios políticos. Y yo, bueno. Recuerdo hablar con el director espiritual, no me quería dejar ir. Me decía que es una tentación del diablo, una cosa así. Y yo, no, es que yo conozco la voz de Dios. Yo ya conocía como las manifestaciones del enemigo, y como pues andaba en los carismas del Espíritu, pues para mí era muy claro saber cuándo se acercaba el otro y cuándo no. Y fue un momento duro, sufrí mucho. Yo en esos momentos estaba en México porque no me querían dejar ir, y tampoco me quería ir como en desobediencia. Eso me decían de todo, que si me había enamorado, que si algo, que si tenía que... Yo decía, no, yo quiero ser la voz del Espíritu. Entonces ahí también me dio tristeza, y es que me daba cuenta que en muchas de las congregaciones hay personas que caminan en el Espíritu, pero que entendí el libro de Rollo Marín en toda su intensidad, y entendí por qué se llama El Gran Desconocido, porque incluso ante personas de Dios la razón pesa más que el Espíritu. Bueno, se retira entonces de la comunidad, pero ya tenía el Espíritu Santo dentro, y entonces decidió venirse para acá, para Medellín. No sé, usted me corrige pues, porque seguramente esta historia la tenemos que condensar así rápidamente, y se viene para acá, para Medellín, y forma un fogoncito de personas en torno al Espíritu Santo, ¿no? Sí, fue muy bonito porque yo empecé entonces a estudiar la maestría. Yo hago lo que Dios me dice que hay que hacer. Yo empecé, bueno, esto es lo que hay que hacer, y ahí me pasó una cosa muy rara. Estudiando la maestría, estaba haciendo una exposición en su momento, y se me acercó una persona, y esa persona se me acerca llorando y me decía: vos sos un hombre del Espíritu. Y yo me impresionó porque como yo todavía en Colombia, yo no estuve mucho tiempo en Colombia, yo no sabía que las personas eran capaces de distinguir ese tipo de cosas. Y me dijo: no, yo lo sé. Entonces yo le pregunté cómo se llama, amigo, que se llamaba John Jairo Vázquez. Él era fundador como de una comunidad. Literalmente de la comunidad. Sí, así se llama, la comunidad. Y entonces ahí me hice pues como amigo de él, me pareció muy interesante, y estábamos conectados en el Espíritu, y a partir de eso
empecé a conocer como varios jóvenes que tenían como este sentir en caminar el Espíritu, y formamos un pequeño grupo de oración que se llama Corunum, muy pequeñito. La idea es que tampoco fuera muy grande, sino personas que tuvieran como esta sensibilidad al Espíritu, donde Dios fuera un Dios vivo, que Dios pudiese transformar vidas, pero de verdad, y vidas. Nosotros cuando digamos creamos el grupo de oración, fue muy complejo porque pues nosotros empezábamos en una unidad, ahí se llenaba de carros, entonces nos sacaban de la unidad. Después en ese grupo decían que porque eso era un grupo de oración, porque allá iban personas que venían de situaciones muy complejas. Al grupo llegaron personas que dejaron el narcotráfico gracias al Señor, modelos que dejaban de modelar o de exhibirse de una manera no conveniente por seguir al Señor, personas que llegaban de vidas, pues incluso de tener unas vidas muy complejas, de estar en el AMPA, en las bandas. Entonces fue muy complejo porque pues la gente veía a todas esas personas y decía, venga, pero eso sí es un grupo de oración, ¿cierto? Entonces, y no parecía, y tampoco se vestían como un grupo de oración, pero nosotros siempre hemos confiado en que Dios hace la obra y que Dios cambia vidas, y lo que yo he visto son vidas transformadas. También era muy caótico porque en esa época pues las liberaciones, todo este tipo de cosas, generaba mucho desconocimiento en la iglesia, juicios muy grandes en contra del grupo, y bueno, eso lo hemos tomado con mucha humildad, entendiendo que quizá pues mucha gente no lo entiende, y me acordaba de esas palabras del sacerdote que me enseñó, y es: el encuentro personal con Cristo toma tiempo. A usted le ha tocado, Lorenzo, ver precisamente la transformación de muchísimas personas. ¿Cómo definiría usted esa obra, esa acción del Espíritu Santo en ella? Es impredecible, o sea, incluso me conmuevo mucho cuando me hacen esa pregunta, porque son muchas vidas. Son muchas vidas, o sea, hemos visto muchas vidas ser transformadas, y el Espíritu Santo es impredecible. Muchas veces vemos personas que llegan y uno dice: ay, esta persona está muy bien vestida, es una niña muy buena, un niño muy bueno, tiene mucho potencial, y después llega la persona que está vestida como un reggaetonero, que no tiene ni pies ni cabeza, o la niña que está súper mal vestida, que es hasta complejo hablarle por la manera como está vestida. Y lo que yo he visto es que el Espíritu Santo es impredecible, porque muchas veces me ha tocado ver cómo el Espíritu en cuestión de minutos empieza a obrar a través de la persona más calamidad, la que menos pensábamos, la que está más aporreadita, y entiendo yo que realmente, de acuerdo a nuestra gran necesidad, es la misericordia de Dios, y entiendo entonces en ese actuar impredecible del Espíritu Santo, que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia. Eso a mí me parece una cosa impresionante, es impredecible. La otra cosa que yo he visto del actuar del Espíritu Santo es que no es algo que uno controle, no es algo que Lorenzo controla, o que la iglesia incluso ni siquiera pueda controlar. Muchas veces a nosotros nos decían como: venga, pero no hagan liberaciones, y nosotros decíamos: venga, es que yo no hago una liberación, yo simplemente estaba orando y la señora se cayó, la otra empezó a expulsar un demonio, yo simplemente, yo es que yo no lo controlo, no soy yo, no es el profeta o no es la persona, el creyente, que controla el espíritu. Póngale problema a él, no me lo ponga a mí, yo simplemente oro. No es que no imponga las manos, no es que yo no necesito imponer las manos para que eso suceda, ¿cierto? Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que muchas veces cuando entre más la estructura religiosa equivocada quiere atacar al espíritu, él más se va con todo. Y yo entendí, porque muchas veces entre más hay un ataque al Espíritu Santo, que se llama blasfemia contra el Espíritu Santo más actúa, y eso lo veía un poco con el Señor. Entonces el Espíritu es impredecible, también hay veces es misterioso. Algunas veces uno ve una persona con una necesidad y yo quisiera que esta persona se sanara, y no se sana, y la que menos piensa uno que se sane, no se sana. O algunas veces
veces se sana una persona con una enfermedad incurable como cáncer y otra enfermedad más pequeña no se sana o viceversa. Y para mí esto es un misterio, porque unos sí, porque otros no, todavía no lo sé, ¿cierto? Algunas veces yo digo, ¿será que me faltó fe en esa oración? Muchas veces también digo, ¿soy yo? ¿Será la fe de la otra persona? Pero es impredecible. Pero una cosa es real, y es que una vez que tú tienes una manifestación del Espíritu Santo, nunca vas a ser igual, nunca. Siempre es transformante, siempre. Así es, siempre es transformante. Y el Espíritu Santo, otra cosa muy hermosa es que es paciente. Muchas veces yo le he visto y me ponían la queja, vení, pero esta persona del grupo lleva un año y mira, volvió a recaer en sus drogas, en sus cosas. Y yo les digo, esa persona ya fue tocada por el Espíritu. Tenga paciencia, que con el pasar de los tiempos Dios nos va guiando. Dios es muy paciente. Uno quisiera que los procesos fueran muy rápidos, ¿cierto? Pero también lo que yo he entendido es que conforme la generosidad de la persona, el Espíritu Santo va atrapando el corazón. Él necesita solo pegarse de un dedito, después se pega de dos, después nos coge la mano y después nos abraza. Exactamente. El Espíritu Santo, como sabemos todos, regala dones, regala carismas, en fin. Pero, ¿qué más? ¿Qué más hace el Espíritu Santo en la vida de las personas? Usted que ha tenido la oportunidad de ver a tantas personas a las que ha llegado esa unción. Yo he visto cosas muy tremendas. A mí me parece muy tremendo la autoridad del Espíritu Santo. De esto no se habla mucho, es como el Espíritu Santo te constituye en una autoridad, como realmente como si fueras un profeta para levantar o para destruir. Y destruir pues en el buen sentido de la palabra, es destruir el mal. Entonces a mí una de las cosas que me ha impresionado es como personas que de pronto son tímidas, personas que de pronto no creían que podrían ser una obra de Dios, que nunca habían hablado en público, que no pensaban que Dios podría manifestarse y a través de ellos obrar y hacer milagros, y es como el Espíritu Santo en cuestión de días, horas, los toma y los levanta en una autoridad. Y como incluso una de las cosas que me ha parecido muy misterioso es como revela pasajes de la Biblia sin que las personas lo conozcan, es decir, sin que hayan leído la Biblia, y cómo llegan esos pasajes y cómo conocen la Escritura sin haberla leído, y entiende uno lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad plena. Muchas veces uno piensa que leyendo solo la Biblia, yo la empecé a leer, pero realmente cuando uno confía en el Espíritu, eso es impresionante, miedoso. Otra cosa que me impresiona mucho es cuando las personas reciben el Espíritu Santo, la autoridad de cómo pues se someten los demonios, y siento como esa alegría de entender que no le tenemos que tener miedo al mal. Nos han enseñado a no hablar del enemigo como si el diablo no existiese. La teología moderna, el modernismo lo ha quitado un poco de la ecuación, pero realmente uno no tiene poder con respecto al Espíritu Santo. El poder se lo damos nosotros porque Jesús ya murió por nosotros en la cruz, y ver cómo los demonios se aterrorizan ante la presencia del Espíritu Santo es increíble. Y esa autoridad en el Espíritu es la que cambia vidas, la que puede hacer que el alcoholismo termine en la vida de una persona, la que puede hacer que una enfermedad termine en la vida de una persona o una situación, realmente que no es una real cruz, eso también lo entendí, sino que es más bien una traba del enemigo para que la gente no cumpla el propósito y la misión de Dios. Lorenzo, todos esos testimonios de estas personas que conforman el grupo Coronum, ustedes los ha llevado a una página en YouTube que se llama precisamente El Gran Desconocido, de la cual me volví ya adicta. Ya le conozco, que ya he escuchado y he visto la mayoría de los testimonios que han pasado, pero hay testimonios que lo hayan derretido a usted precisamente porque se ve la contundencia, realmente la presencia del Espíritu ahí. Sí, a mí pues el testimonio de mi hermano Pablo a mí me sigue impresionando mucho por la sencillez, pero sobre todo porque pues puedo hablar de primera mano, es mi hermano, lo conozco en todas sus luces, en toda su humanidad, y es una persona genuina.
Entonces, y me tocó evangelizar con él. Nosotros logramos evangelizar, pues les cuento cosas que en esa época no sé cómo sucedía, pero nos dejaban entrar a todos los colegios públicos. Posiblemente teníamos 22 años, íbamos y dábamos charlas a los colegios de los barrios altos y ver personas en los colegios, en salones caerse, llenas del Espíritu Santo, la gente brutalmente asustada, niños cambiar de vida, manos crecer literalmente, porque o tenían manos más corticas que otras, niñas llorar, entregarle su vida al Señor y una efusión del Espíritu tocando a todo el mundo. Eso era muy, muy loco, muy impresionante. Hay que decirlo que lastimosamente en esa época uno pues todavía no trabajaba, no estaba casado, entonces yo le llamaba que uno era como un apóstol atómico, uno se dedicaba a hacer esto todo el tiempo. Eso me ha impresionado mucho. También un poco conocer la vida de Sebastián, que ahí está en el testimonio de cómo él pues pudo llegar a Corea y hablar del mensaje de Cristo y poder cambiar la vida de estas personas. Me parece muy, muy tremendo. Las palabras de profecía, que Dios te revele cosas que van a venir, eso no sucede siempre, ¿cierto? Eso me ha pasado a mí y le ha pasado a muchas personas que yo conozco, y ver que cuando que el espíritu profético todavía existe, y como dice el libro de Joel, que nuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Eso no es mentira, eso no es Narnia, eso es una realidad. Y ver que Dios te muestre una visión y que esa visión suceda, o que Dios te muestre algo de una persona que esté sufriendo, eso es muy impresionante, y yo todavía me sigo asombrando. La otra cosa es que la tristeza es que eso no es como una habilidad de uno, entonces uno no la activa cuando quiere, sino que hay que estar en oración, muchas veces el ayuno es importante, pero sobre todo el deseo. El deseo, exactamente, que el Espíritu Santo a mí me impactaba porque puede incluso, aunque suene extraño, permitirle a que una persona tenga prosperidad económica, que consiga muchas cosas que tanto deseaba, no solo en lo espiritual, como decía, también en lo material. Pero bueno, para finalizar, porque solamente tenemos un minutico, ¿qué tanto ha transformado su vida, la de su familia y la de su entorno, en el entorno en que trabaja, el Espíritu Santo, el hecho de que usted esté tan pegado al Espíritu Santo? La verdad es que eso ha sido una transformación. Creo que aquí de pronto, no sé si ya entrevistaron a mi prima Manuelita, Pablo, mi hermana. Digamos que el primero que creo que tuvo esa fusión en mi casa fui yo. Después mi hermano Pablo, después mi hermana empezó a sentir también el Espíritu Santo. Ella decía que estábamos locos. Ellos tuvieron una situación económica muy difícil, muchos problemas, y ella decía, venga, pero ustedes, ¿por qué siempre háblennos de Dios? O sea, ellos siempre nos veían a nosotros como unos raros. Empezamos a hablar de Dios y después toda la familia, y eso se vuelve como un focolar, como un fuego, y después todos los amigos y los amigos de los amigos, y es muy tremendo porque uno lo que ve es que las mismas personas que van recibiendo lo van llevando a otro nivel. Cuando uno ve pues las personas del grupo, ya uno hasta se siente avergonzado, porque uno dice, ay Dios mío, o sea, yo sembré esa semilla, pero ellos ya están en otro nivel, están volando, y uno ve como por allá, chao, pero pues hace parte del evangelio. Uno pues finalmente, como dice la palabra, es que yo soy un sembrador, pero finalmente el que hace la obra es el Señor, y algunos dan 100, otros 50, y uno lo ve. Así es. Pues Lorenzo, solamente me quedo triste porque nos hizo falta tiempo para hablar más y más de este tema que es apasionante, pero un testimonio maravilloso. Invitar a todos los televidentes para que conozcan su página en YouTube, El Gran Desconocido, porque estos testimonios son maravillosos. Como digo, yo misma, yo que he entrevistado a tanta gente, y me volví adicta a conocer El Gran Desconocido, el personaje que tiene todos los domingos en las horas de la noche. Bueno, muchísimas gracias pues de nuevo, y a todos ustedes, de verdad, a enamorarse del Espíritu Santo, a invocar la presencia de Él, porque Santa Teresa decía, el que tiene Dios y mi todo, y yo digo, el que tiene al Espíritu Santo, lo tiene todo. Que esté muy bien, Lorenzo, y todos ustedes, muchísimas gracias.